la voluntad de Dios. Es tan importante la voluntad de Dios que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y por tanto a nosotros que cada vez que oráramos mencionáramos la voluntad de Él. Y dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, el Señor Jesús quería que diariamente nosotros le dijéramos al Padre que queríamos que su voluntad se cumpliera, no solamente en el cielo, sino en nuestras vidas. Amén. Y cualquiera puede decir: yo no robo, no mato, no fornico, no miento, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo diezmo, yo alabo, estoy en la voluntad del Señor. Entonces debemos hacernos una pregunta: ¿estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer para hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver el primer versículo del día de hoy, está en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos sabemos y repetimos permanentemente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que si hacemos la voluntad de Dios, tendremos cosas buenas, agradables y perfectas en nuestra vida. ¿De acuerdo? Obvio, ¿verdad? Si su voluntad es buena, agradable y perfecta, solamente es hacer su voluntad para que en nuestra vida todo sea bueno, agradable y perfecto. Pero para lograrlo, dice la misma Escritura que no debemos conformarnos a este mundo. Cuando dice a este siglo, esto fue escrito en el primer siglo de esta era. Significa: no te conformes al mundo. Piensa diferente al mundo. Y esa es la preocupación grande que yo creo que todos los pastores debemos tener, que el mundo está influenciando tanto a la iglesia, que la iglesia, los cristianos, ya están pensando como el mundo. O sea, se están conformando a lo que el mundo dicta. Porque es una influencia tremenda la que todos los días tenemos que aguantar, de la televisión, de los vecinos, del mundo, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos alrededor nuestro. Pero dice la Escritura que no debemos conformarnos y que más bien debemos transformarnos. No dice que debemos pedirle a Dios que nos transforme. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, pero nosotros debemos permitir que esa palabra nos transforme, porque el poder está allí. Si tú no quieres que la palabra de Dios te transforme, no te va a transformar. Y según esta Escritura, te vas a conformar al ímpetu, al tsunami, como decía yo la vez pasada, del mundo, y no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no vas a poder tener en tu vida las cosas buenas, agradables y perfectas de la voluntad de Dios. Lo primero que hay que hacer para vivir en la voluntad de Dios es hacer de su palabra el centro de nuestra vida. Y eso es muy difícil en este tiempo donde existe una virosis general que se llama falta de tiempo y hay estrés. Y generalmente ni los cristianos tienen tiempo de orar. Difícilmente, si no tienen tiempo de orar, menos tienen tiempo de leer la palabra y menos tiempo tienen de hacer de la palabra de Dios el centro de su vida. Escuchen lo que les estoy diciendo, ¿eh? Porque no les estoy diciendo mentiras. Esa es la verdad de la vida. Cada vez los cristianos nos alejamos más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por estrés y por falta de tiempo.
Y cada vez yo escucho más personas que me dicen, pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar hasta los domingos. Lo he escuchado un montón de veces y lo he dicho aquí cantidad de veces, mas sin embargo eso entra, es como una gota que cae en el mar. Se diluye porque la gente no entiende, la gente se deja manejar por ese tsunami que se llama la influencia del mundo y coge los trabajos de los domingos. Desafortunadamente es así. Dice el Salmo 40, el salmista decía, Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer de la palabra de Dios el centro de nuestra vida. Es en medio de nuestro corazón. El domingo anterior decía que la palabra de Dios no es para tenerla como la Biblia de los Gedeones que uno la encuentra siempre en la gaveta en los hoteles, ¿verdad? Al lado de la cama de uno está la Biblia de los Gedeones. Y la mayor parte de la gente ni la ve, ahí se queda guardada, ¿verdad? Y lo mismo pasa en nuestras casas. Generalmente la Biblia ocupa un lugar muy importante en nuestra casa, en la biblioteca o al pie de la mesita de noche. Pero seamos sinceros, ¿realmente estamos leyendo la Biblia? Y el mismo salmista decía en el versículo 143 y versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Saben una cosa? Tenemos una garantía. Los que queremos hacer la voluntad de Dios, y yo creo que ese debe ser el sentir de todo cristiano, hacer la voluntad de Dios, tenemos una garantía. Dios, cuando Él pide que hagamos la voluntad, recuerden, su voluntad, recuerden, Dios nunca pide nada para lo cual Él nos haya facilitado ya la tarea. Lo mismo pasa con los diezmos. Cuando Dios te pide diezmos es porque Él ya te facilitó esa tarea. Porque Él te dice, si tú diezmas, yo te voy a bendecir más de lo que tú das, lo que tú me das a mí, yo te voy a multiplicar lo que me das. Y te voy a proteger y te voy a dar bendiciones hasta que se sobreabunde. Dios nunca pide nada que tú no puedas hacer porque ya Él te ha capacitado de antemano. Entonces, cuando Él pide que tú hagas la voluntad de Él, es porque Él te facilita eso. ¿Y cómo lo hace? Fácil. Él nos envió su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Ahí dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y esto me hizo acordar cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, ¿cierto? Había un libro que seguimos en una asignatura sobre el Espíritu Santo que decía, maestro, consejero y guía. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos enseña, nos aconseja y nos guía. Entonces, todos nosotros tenemos esa cualidad, ese poder dentro de nosotros. El problema es, uno, que no lo vamos a ver en esta predicación. ¿Cuáles son los impedimentos para hacer la voluntad de Dios? No lo vamos a hacer, vamos a seguir con esto. Pero tenemos el poder en nuestra propia vida para hacer la voluntad de Dios. Ahora, esto es tan importante que la pregunta es, ¿por qué no le preguntamos al Señor qué Él quiere para nosotros? Ustedes nunca se han hecho esta pregunta. ¿Por qué yo no le pregunto a Dios qué quiere Él para mí? Y es bueno que se lo preguntemos antes de que Él nos obligue a preguntarle. Porque esto pasó en la Escritura, con un hombre que se llamaba Saulo, que después llegó a ser el apóstol, el gran apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Acuérdense, Saulo era perseguidor de los cristianos. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Saulo creía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Recuerden, Saulo era fariseo. Me acuerdo de mi esposa, ella siempre está adelantándose y comete esta clase de trabalenguas. Saulo era fariseo, o sea, era un hombre apegado a la ley. Porque fariseo ha tenido la connotación ahora de hipócrita, pero el verdadero concepto de fariseo es hombre apegado a la ley de Dios. Y él era fariseo, él era apegado a la ley de Dios. Y él creía que los cristianos eran locos y que eso era en contra de Dios. Y él creía estar haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos para meterlos a la cárcel y hasta matarlos. Por eso yo le dije al comienzo, ahorita le acabo de decir, pregúntele a Dios, ¿qué quiere Él que usted haga antes de que Él lo obligue a hacerlo? Porque a Pablo lo obligó. Una luz lo cegó, lo tiró al piso, lo dejó ciego. Y él le preguntó, Saulo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Usted puede ahorrarse esta pregunta porque ya usted lo conoce. Pablo no conocía a Jesús. Pablo había escuchado de Jesús. Porque cuando Esteban estaba predicando, Saulo estaba allí. Y vio cómo moría. O sea que él estaba escuchando la predicación y escuchó de Jesús. Pero escuchaba, es diferente, es escuchar acerca de que tener una relación con Dios. Muy diferente, ¿verdad? Y por eso digo, ya todos aquí nosotros tenemos esa relación con Dios y conocemos a Jesús. Así que ahórrese la pregunta, ¿verdad? Pero la pregunta siguiente, la que hizo Saulo, sí, hágasela. ¿Qué quieres que yo haga? Y miren que el Señor le respondió: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, que el Señor fue bien específico. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, usted me va a decir: pastor, pero eso fue con Saulo, ¿verdad? Porque el Señor tenía planes con Saulo y por eso hizo lo que hizo. ¿Qué va a hacer eso conmigo si yo de cosa voy a la iglesia los domingos? ¿Sí o no? Puede pensar eso. Pero no es así. La Escritura nos dice, Efesios 2:10. Dice, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta escritura dice que ya Dios preparó todo lo bueno para cada uno de nosotros, para que lo hiciéramos. Eso es lo que dice esta escritura, ¿o me equivoco? Lo dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿no sería bueno saber cuál es el plan que Dios tiene para mí, para ti? Pues preguntémoslo. Así de sencillo. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te guiará, dice otra versión. Te guiará siempre. O sea, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros desde que se toma el trabajo de guiarnos siempre. Y otro más, Proverbios 3:6, dice: reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. ¿Qué significa eso? Te lo voy a aclarar con la Nueva Traducción Viviente. No está allí, pero dice así: busca su voluntad en todo lo que hagas. Reconócelo significa busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará el camino a seguir. ¿Tú quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios? Pregúntale al Señor que todo lo que tú hagas, habla con Él. Habla con Él. Busca cumplir la voluntad de Dios. Ahora, tenemos que entender que la voluntad de Dios, primero que todo, que Él es soberano. ¿Qué significa soberano? ¿No han oído ustedes, no han escuchado ustedes a veces una respuesta un poco grosera? ¿Y por qué haces esto? Porque me da mi soberana gana. Más o menos eso es. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere. Y nadie va a impedir que Él haga lo que Él quiere. Nadie. Eso se llama la soberanía de Dios. El soberano no tiene que darle explicaciones a nadie de lo que Él va a hacer. Y lo que Él determinó, eso va a ser. Eso va a ser. Por eso es que el diablo tiembla cuando tú le recuerdas su futuro. Porque el diablo sabe que Dios cumple su palabra. Eso que Él dijo, eso va a ser. Porque esa es la voluntad de Dios. Está destinado al infierno. Amén. Hay a veces que Dios hace cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Y escuchamos que un joven prominente, pastor de jóvenes, director de alabanza, profesional, exitoso, casado, con hijos pequeñitos, hermosos, y de pronto murió. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Y uno dice: Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Él es soberano. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Búsquenlo, muy bueno. Porque eso es algo que generalmente nosotros usamos, sobre todo cuando algo malo pasa en nuestra vida y le decimos al Señor: no es justo. No es justo, Señor. Imagínate, nosotros hablándole de justicia al Rey de Justicia. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no es justo lo que Él ya determinó que fuera? Y como dice Romanos, de seguro, si tenemos confianza en Él, de seguro, eso que nos está pasando, eso se va a convertir en una bendición. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, acordémonos que Él es soberano. Segundo, Dios es completamente moral. Y tiene una voluntad moral. Y Dios ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tú no vengas a decir que yo voy a robar porque es bueno. No, si está claro, está específicamente determinado en la Escritura que robar es malo. La lujuria es mala. Y hay cosas buenas. La honestidad es buena. El amor es bueno. El respeto es bueno. El orar es bueno. El alabar a Dios es bueno. O sea, está claramente determinado ya lo que es bueno y lo que es malo. Yo le estoy diciendo esto porque es que a veces nosotros hacemos lo malo a pesar de que sabemos que es malo. Ok. Tercero, existe una voluntad específica para ti, de Dios para ti. O sea, ya dijimos, Dios es soberano y va a hacer lo que Él quiere. Existe la moralidad de Dios. Él determinó qué es bueno y qué es malo y tú tienes que hacer eso que es bueno y no hacer lo que es malo. Pero también existe una voluntad específica para ti. ¿Por qué sucede? A veces nosotros hacemos cosas que aparentemente son buenas o que son buenas, pero que no es la voluntad de Dios para que tú lo hagas. A veces servimos en la iglesia, estamos en consejería, pero Dios quiere que tú estés cantando. Amén.
Existe una voluntad específica. La tenía para el apóstol Pablo, ¿verdad? Si nosotros seguimos leyendo, que no está allí en los versículos, no lo saqué. Cuando él le dijo, levántate y entra, ¿cierto? Levántate y entra en Damasco, en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes qué hizo el Señor? Le puso un sueño, una visión a un hombre de él, llamado Ananías, y le dijo, aquí va a llegar un hombre para que tú le impongas las manos. Porque él está ciego ahora, y lo dejé ciego a propósito, pero impone las manos. Se llama Saulo. Cuando Ananías escuchó esto, le dijo, Señor, yo no voy a hacer eso. Si ese hombre anda matando cristianos, es perseguidor de cristianos, yo no me voy a meter en ese cuento, yo no me meto en ese lío. Y el Señor le contestó de esta manera, versículo 15, que tampoco está allí, dice, el Señor le dijo a Ananías, ve a donde Saulo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese era el propósito específico que Dios tenía para Saulo. Específico tenía. Y lo mismo tiene una voluntad específica, Dios para cada uno de nosotros. Pero para poder tener esta comunicación con Dios y saber su voluntad, debemos estar dispuestos a recibir su voluntad. He ahí el problema. Porque muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Sabemos que es bueno hacer la voluntad de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero es que por dentro nos revolvemos que no queremos hacer eso. ¿Cuántas veces contratamos a alguien para que nos haga algo en nuestra casa? Y lo que queremos es que el hombre no haga su trabajo, sino que haga lo que yo quiero que haga. Y me acuerdo mucho de mi papá. Mi papá tenía una voluntad fuerte, pero fuerte. Y todos los trabajadores decían es que trabajar con su papá es difícil. Pero es que mi papá se le ponía encima, ahí al lado, y lo corregía. Él parecía que supiera más que el albañil, que el electricista, que el plomero y que todo. Pero que él estaba al pie, corregirlo. Corrigiendo. Ese era mi papá. Una voluntad, era así, él se proponía y se disponía. Yo siempre he dicho que el lema de la vida de mi papá era perseverar es triunfar. Era perseverante, era una cosa que allí yo creo que ni Inés salió fue él. Mi hija salió fue él. Muy parecida. Entonces, muchas veces contratamos a un arquitecto para que nos haga una casa y lo que queremos es que él haga lo que nosotros queremos hacer. ¿Cierto? Y el arquitecto nos dice, mira, esto, no, pero es que quíteme esto de acá y póngamelo acá. Pero le desbaratamos el plano al arquitecto para que él haga lo que nosotros queremos hacer. Y lo mismo hacemos con Dios. Muchas veces vamos donde Dios a decirle, Señor, escucha lo que te voy a decir para que me lo apruebes. No hacen como dijo Pablo, ¿verdad? Dice, el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso. Desafortunadamente se ha perdido. Yo voy a predicarles también sobre esto. Es un tema que me llegó en la madrugada de hoy. Y es como la indiferencia ante Dios. La indiferencia. El cristiano de ahora es indiferente a Dios. Ah, sí, venimos a la iglesia, qué bueno. Hasta ahí. Pero realmente Dios no es el centro de su vida. Es como una indiferencia hacia las cosas de Dios. Mira, Pablo era un hombre, era fariseo. Temblando. Ustedes han escuchado en la palabra de Dios que cuando Dios le hablaba a los hombres con quien él hablaba, a los profetas siempre le respondían, habla Señor que tu siervo escucha. ¿Cierto? Actualmente ya los cristianos no hacemos así.
Ahora le decimos, escucha, Señor, que tu siervo te va a hablar. ¿Sí? Así son las cosas. No solo decimos de esa manera, pero esa es nuestra actitud. Hemos hablado muchas veces que nos gusta escoger la palabra que nos bendice. Pero aquella palabra que nos jala un poquito la oreja, inmediatamente esa la rechazamos. No nos gusta. Seleccionamos la palabra de Dios. Amén. Hágase, Señor, tu voluntad allá en el cielo, pero aquí en mi casa deja que mi voluntad se haga. Hay que tener, con Dios hay que tener mansedumbre. Mansedumbre lo he explicado muchas veces. Es la capacidad de aceptar la voluntad de Dios. Humildad es aceptar la voluntad de las personas con quien estamos. Poder relacionarnos con las personas, ¿verdad? Meterse dentro de sus zapatos, poder entender a la persona. Pero mansedumbre es aceptar la voluntad de Dios, punto. Listo, ya. Señor, si tú lo dices, eso es. Ya no hay más discusión. Ahí tenemos que tener voluntad, mansedumbre para aceptar su voluntad. Salmo 25, versículo 9, dice: Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahí humilde significa mansos. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esa manera. ¿A quién encamina Dios? Al que es manso. ¿De qué se sirve orar el Padre nuestro, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, si no queremos hacer en la tierra la voluntad de Él? Por eso el Señor decía, de labios me adoran, pero es que realmente en el corazón me rechazan. Entonces es muy fácil decir, hágase, Señor, tu voluntad, pero no hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, también hay que dejar que Él te hable. Normalmente, cuando nosotros oramos, si es que oramos, y generalmente oramos para pedir, y nos pasamos, es como si se pusiera el cassette, el grabado, el listado de peticiones. A pedir, 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 y no deja que Dios hable. Por eso el Señor dice, medita en mi palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas en la palabra, en medio de la oración, es que Él te contesta. Si tú no dejas de hablar, el Señor no te va a contestar. Tienes que dejar chance. Acuérdense lo que yo le enseñaba el domingo anterior. Quietud. Hay que tener quietud para orar. Buscar el tiempo apropiado para orar. Para que el Señor te hable. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Ora y escúchalo. Y Él te va a escuchar. Ahora, Dios normalmente no habla audiblemente, pero sí lo hace de vez en cuando con algunas personas. Pero Dios habla a través de su palabra. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, tú estás orando y a ti te llega un pensamiento, estás en medio de la oración, a ti te llega un pensamiento, o estás leyendo la palabra y allí encuentras algo que te salta enseguida, o estás meditando en tu oración y te salta algo en tu pensamiento, puede ser que venga de parte de Dios. Es lo más probable que venga de parte de Dios. Ahora, ¿cómo lo compruebas? Generalmente, cuando viene de parte de Dios, Dios no te deja así. Generalmente, Dios te manda una confirmación. De alguna manera, Dios te confirma. De pronto estás sintonizando la radio. ¡Epa!
y lo que habla el locutor de la radio te confirma la palabra que Dios te dio a tu corazón cuando estabas orando. O de pronto Dios usa a un hermano de la iglesia, o de pronto usa hasta un impío que te va a dar una confirmación de lo que ya Él te puso en el corazón. Porque Dios generalmente confirma. Miren, con el apóstol Pablo, primero lo dejó ciego, ¿verdad? Le dijo, ves a Damasco. ¿Y con quién lo confirmó? Con Ananías. A Ananías Dios se le presentó en visión y le dijo, ve donde Pablo. Eso es una confirmación. O sea, cuando Pablo está en su casa ciego porque no quería salir, se le presentó a Ananías. Vengo ahora por ti. Pablo sabía que eso era una confirmación de parte de Dios. Y así generalmente Dios actúa. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando tú estés orando o cuando estás meditando en la palabra de Dios y tengas eso que viene de parte de Dios, esas son cosas que no se pueden explicar porque solamente pasan en el momento en que tú estás en una íntima relación con Dios. Y estás orando y tú sientes, algo se te metió aquí, algo se te metió dentro de ti. Y esto viene de parte de Dios. Pero espera la confirmación. Eso solamente pasa cuando uno está en esos momentos. Eso es algo sobrenatural. Pero tienes que esperar la confirmación de Dios. Ahora, para hacer la voluntad de Dios también se necesita sabiduría divina, que es completamente sobrenatural. Y ustedes saben que solamente hay que pedirlo, ¿verdad? Lo vimos en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Para hacer la voluntad de Dios hay que tener sabiduría divina, no sabiduría humana. Porque la sabiduría humana, dice la Escritura, que a veces es diabólica. Pero cuando tú tienes esa sabiduría de parte de Dios, tú puedes tener la tranquilidad que todo lo que tú pienses y hagas va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedir la sabiduría de parte de Dios. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que podemos pedir por otras personas para que Dios le dé la sabiduría. Y también tú puedes pedir que Dios te dé sabiduría. Porque lo mejor que uno puede tener en la vida, y la Biblia lo dice, que es mejor que el oro. Es mejor que el oro. Es mejor que cualquier cosa, que yates, que aviones privados, es tener sabiduría. Entonces actúas en la voluntad de Dios, y el que actúa en la voluntad de Dios, todas las cosas para él serán buenas, agradables y perfectas. Amén. Y por último, dáselo, si se lo va a dar, dáselo. Y por último, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo piensa como piensa Cristo. Y habla como habla Cristo. Actúa como actúa Cristo. Amén. O sea, que nosotros podemos ver quién tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque por sus frutos lo conoceréis. No puedes saber cómo piensa, pero sí cómo habla y cómo actúa. Entonces tú puedes decir, mira, fulano de tal, ese es como Cristo. ¿Cierto? Ahora, tú puedes saber si tú tienes la mente de Cristo. ¿Cómo actúas tú?
ante determinadas circunstancias. Siempre actúas como actuaría Cristo. Siempre piensas como pensaría Cristo. Y siempre hablas como hablaría Cristo. Cuando tú tengas la mente de Cristo, vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. Miren, y eso es algo que solamente nosotros podemos tener la certeza. Esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual. Cuando a ti te llega, tú estás en una perfecta relación con Dios y a ti te llega algo de parte de Dios y tú sabes que estás en lo correcto y puede venir el que sea, pero no te van a sacar de allí. Porque tú sabes que estás en lo correcto. Y eso es espiritual. No te van a mover. Porque tú sabes que si te mueves vas a estar en contra de la voluntad del Señor. Y a veces te dicen, no, eso no es así, eso es incorrecto. No, es incorrecto para el resto de la gente, pero tú estás seguro de que estás actuando correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios porque sabes que tienes la mente de Cristo. Eso solamente lo puede saber la persona que está en una perfecta relación con Dios. Saber que tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo actúa, habla y piensa como Cristo. Por lo tanto, siempre anda. ¿Qué hizo Cristo? Hizo siempre la voluntad de su Padre. Nosotros haremos la voluntad de Dios y entonces nuestra vida, todo, absolutamente todo, será bueno, agradable y perfecto. Pónganse de pie y vamos a orar.